Todos vamos a la segunda entrevista de esta mañana. El coordinador de la bancada de la Izquierda Democrática, el señor Cadena, nos acompaña esta mañana. Asambleísta Cadena, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Anderson. Un gusto Eh, saludarles a todos los amigos de La Posta. Jefferson Belén, a las órdenes. Hoy la mirada está sobre la selección del Ecuador y sobre la Asamblea Nacional. En la, en la selección del Ecuador no sé a quién se mira porque no sé nada de fútbol, pero en la Asamblea Nacional, que hay cosas, a quien se mira es la Izquierda Democrática. Ya tiene una decisión como bloque. Sí, nosotros ya habíamos venido trabajando desde cuando se presentó el proyecto de ley urgente. Nosotros tenemos ahí nuestra compañera que es la vicepresidenta Vilma Andrade y además de eso le acompañó un equipo. Hemos hecho alrededor de 125 observaciones a esa ley y aportes. Y en este segundo debate hicimos 72 observaciones, de las cuales poco a poco han sido recogidas algunas. Sin embargo, creemos que hay algunas que necesitan un tratamiento especial, por lo tanto, hemos discutido, hemos visto expertos que nos puedan ir dando mayor soporte al criterio que ya tenemos desde los despachos, desde los asambleístas. Pero Y al final del día, hoy la cosa se va a reducir a sí, exactamente. aprueba, rechaza o se Sí, abstiene. nosotros vamos a rechazar. Diría Guadalupe Llori, concrete, señor asambleísta. A rechazar. Nosotros vamos a rechazar. Van a rechazar. Sí, sí, sí. Es una Nosotros decisión de bloque. hemos discutido y analizado, lo hemos llevado con mucha seriedad. Creemos que es una responsabilidad nuestra como bancada no pensar en el ahora, sino también en el futuro. Vamos a ir desmenuzando el porqué. ¿Qué va a pasar, antes de eso, qué va a pasar si algunos le quiebran la cintura en su bancada? ¿Qué va a pasar si dos o tres ponen los votos a favor del gobierno? En realidad serán ellos los que tengan que responder. Nosotros tenemos ya una línea de partido, hemos discutido, ayer tuvimos la última reunión donde los últimos aportes se revisó, ayer hubo la sesión de la comisión, solamente se acogieron tres propuestas, no las nuestras, y de una manera general. Hicieron un trabajo además de eso también con el bloque del BAN para ver qué más podía acogerse de los planteamientos de Izquierda Democrática. Se socializó lo que se había hecho y a nivel de bancada con el presidente nacional, los asesores, pues tuvimos la última sesión en la cual ratificamos nuestra posición. Archivo. Deme tres ejemplos de cosas que están mal en la ley, asambleísta Cadena. Bueno, la primera en las APP. Las alianzas públicos-privadas. Exactamente. ¿Qué hay? El riesgo tiene que ser compartido. O sea, entendemos que hay una necesidad urgente de inversión para que genere empleo. Sin embargo, el riesgo debe ser compartido. Y eso no está claro. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Porque se plantea que solamente en el caso de que haya una inversión, un planteamiento para crear infraestructura, por ejemplo, en cualquiera de los ámbitos que se haga, ámbitos estratégicos, viabilidad o lo que sea, si el proyecto no va bien, no funciona, el riesgo lo asume el Estado. ¿Por qué? Porque está en ese momento, de acuerdo a la ley, está normado que debe recibir lo que hizo los estudios, lo que hizo la planificación, para que el Estado le devuelva la inversión a la empresa privada. De manera que eso nosotros creemos que no es posible porque el riesgo hay que asumirlo las dos partes. Una. La segunda ¿El cosa, Estado pone plata? claro, claro, tiene que tener la participación. La segunda cosa, No, dentro de esa no. misma. La participación, lo entiendo, el Estado la tiene. El Estado pone plata. Es decir, si su participación es del 40%, el Estado en la alianza público-privada pone el 40%. En este momento, ¿cómo está planteado? No. No, ¿verdad? No, exactamente. A eso voy. O Sí, sea, pero, a la final del día, el Estado no pone plata, pero tampoco quiere que le cueste. sí, pero está poniendo prácticamente el espacio. Sí, sí, con la plata de otro. A mí me Pero encantaría, yo le pongo aquí el piso 6 y que alguien me ponga aquí un negocio con su plata. claro, pero ojo, va a generar empleo para que venga su personal a trabajar, pero ahí viene el segundo problema. Los excedentes tampoco se van a compartir, es decir, este piso generó recursos, pero no le van a hacer partícipe a usted. Generamos siempre, no me hacen partícipe. Exactamente. Entonces, estas reglas que no están claras en esta ley nos preocupa. ¿Por qué? Porque son inversiones que van a venir también a largo plazo. Y lo que nosotros hemos discutido es que, dada la importancia de esta ley, se debía discutir
por ejemplo, no la excepción total, por ejemplo, de tributos, y plantear plazos, por ejemplo, que vayan disminuyendo el impacto en el tiempo, y que pudiera ser más asequible en este caso, y no arriesgar tanto de parte del Estado. Eso por un lado. La segunda cosa, por ejemplo, estamos hablando de que en los negocios de valores... Déjenme, antes de que sigamos, yo después me manejo. Usted entiende bien las cosas, pero usted sabe, yo soy lento y necesito ir parando. Eh, Al final la ley de inversiones se trata de la ley de competiciones. O sea, esto es qué tanto puede competir el Ecuador para traer el dinero que hoy se está yendo a Colombia, a Perú, a Chile, mientras dure. De Perú ya salió bastante. Si en Chile yo pongo 100 millones, yo no pago impuestos 20 años, 25 años. ¿Por qué con la propuesta de la izquierda democrática voy a preferir el Ecuador antes que Chile? Porque, bueno, la idea es crear justamente las condiciones y que sean claras, que no se especule, o sea, que se diga, por ejemplo, en qué sectores va, que se dé la posibilidad a nuevos negocios y que se vea justamente las fortalezas en las cuales podría venir una inversión. Y lo que Pero lo que voy es, la propuesta que está haciendo la izquierda democrática nos hace un mejor escenario para invertir el dinero que Chile. Es que nosotros en este momento lo que estamos planteando es que la ley tenga una claridad. Además de eso, nosotros estamos planteando algunas alternativas. Una, la revisión de esa ley que ya existe de las Alianza público-privada. alianza público-privadas. O sea, estamos planteando eso. Estamos planteando además la posibilidad de que se acoja y se revise esto, todas las observaciones que hemos hecho, para crear justamente una ley que permita lo que usted dice, que el Ecuador sea atractivo para las inversiones. Creemos que en esta ley hay algunas cosas que no están claras y que no facilitan para que nosotros, como organización política responsable, no solamente en el ahora, sino también posterior, pues tengamos la posibilidad de precautelar el patrimonio nacional. El gobierno nacional tiene que ganar, de momento, porque los números de la matemática legislativa dicen que está complicado que la Asamblea le archive el proyecto. Está complicado que la Asamblea tenga 91 votos para reafirmarse luego un veto presidencial. A la final estamos en una pantomima de oposición, Marlon. Una pantomima donde la izquierda democrática dice, yo me opongo al proyecto, pero luego el proyecto va donde el presidente lo veta, vuelve a la Asamblea, nadie tiene para oponerse a eso. Justamente, son los escenarios que hemos revisado. Nosotros desde el primer momento, nosotros hemos apoyado, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el beneficio del país. O sea, nosotros no estamos en una oposición ciega, nosotros queremos hacer una oposición crítica, pero también propositiva. En este sentido, nuestro planteamiento ha sido, siéntese gobierno a dialogar con todos de una manera transparente, para que pueda haber una ley que beneficie justamente a la inversión, que genere empleo, pero también pensando en esa clase industrial nacional, en esa clase emprendedora. Esto, tal como está planteado, solamente está direccionada para un grupo que se ha visto beneficiado casi siempre. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que el gobierno, a través de muchos mecanismos, incluso el que dijo usted, que se puede quebrar en algún momento la decisión del partido. Pero además de eso está que, por ejemplo, acojan, y nos pueden decir de último momento, acojo todo lo que la izquierda democrática plantea. Va donde el gobierno y veta absolutamente todo. Si ha sido difícil conseguir 70 votos para luego cambiar la decisión del veto presidencial, pues va a ser mucho más difícil. Y va a entrar la ley tal como el presidente lo quiera. Así lo hizo con la ley de finanzas. La postura entonces de la izquierda democrática hoy, yendo a la reducción de lo sencillo, es rechazar la ley. Rechazamos. Esto significa, lo van a hacer, hay muchas formas de rechazar la ley. Van a impulsar un archivo, van a apoyar el informe de minoría, no sé qué les parece el informe de minoría, van a oponerse simplemente al informe de mayoría. Sí, nosotros vamos a, primero, rechazar el informe. Vamos a votar por la no aprobación del informe de mayoría. ¿Sí? Vamos a rechazar el informe de minoría. ¿Sí? Creemos que ese informe
prácticamente tiene algunos acomodos, pero en esencia sigue conservando lo que es el informe de mayoría. Entonces no hay muchos aportes, sino que se cogió y se recogió prácticamente y en esencia sigue quedando, incluso vamos a ver contradicciones. En ese caso nosotros vamos a rechazar y vamos a proponer, ¿sí?, el archivo de este proyecto de ley. Le paso la palabra a Jefferson Sanguino y Mónica Velázquez, que tengan algunas preguntas para usted, asambleísta Con Marlon gusto. Cadena. Asambleísta, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Dos inquietudes que tengo alrededor de lo que acaba de mencionar con Anderson. Primero, sobre las famosas concesiones que ustedes la llaman privatizaciones. ¿Cuál es la diferencia? Porque se escucha desde muchos asambleístas y he visto mucha crítica de gente que habla en materia legislativa y que conoce del tema y dicen, están confundiendo concesión con privatización. ¿Cuál es la diferencia entre los dos para ustedes? Bueno, en realidad nosotros no hemos afirmado que es una privatización. Lo que nosotros hemos dicho que es prácticamente hipotecar, que no es lo mismo, es decir, una hipoteca con plazos. Entonces nosotros creemos que va a haber una participación de parte en este caso del Estado y de la parte pública, de la parte privada, para poder implementar obras de infraestructura, donde los riesgos deberían, igual que las ganancias, participar estos dos actores, que es la parte pública y la parte privada. ¿Y ahora qué debería entonces pasar en el informe para que ustedes den sus votos hacia este proyecto de ley? Porque habla de 72 observaciones que realizaron, más de 70 observaciones que realizaron, pero también modificar 72 observaciones sería realizar un proyecto de inversiones desde la visión de la izquierda democrática. ¿Dónde está lo democrático ahí? Claro, lo que usted acaba de decir tiene toda la razón. Nosotros hemos hecho un trabajo serio desde el primer informe hasta este momento, son alrededor de 125. Las últimas son las 72. Nosotros hemos hecho las incorporaciones necesarias, hemos estado presionando y justamente lo que hemos querido es que hay planteamientos que no pueden ser realmente lesivos para el país. En ese sentido... o sea, no hay manera de que den los votos de ustedes para el proyecto de ley de inversiones. Y aquí valga la aclaración. Hubo todo este tiempo de discusión, de trabajo en la comisión, y nosotros esperábamos justamente que se llegue a acoger. No es posible que en este momento de última hora, por ejemplo, haya un cambio de decisión, un cambio incluso de derrotero por parte del gobierno. Tuvo la posibilidad de abrirse durante todo este tiempo y de plantear pues precisamente mesas de diálogo donde sus técnicos vengan y socialicen los nudos críticos que tiene esta ley y con los cuales nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, pero en la comisión ustedes tienen a la vicepresidenta de la comisión, la señora Vilma Andrade, de su partido. Entonces, o no se hizo bien el trabajo desde el asambleísta en la comisión representando a su partido para que se tomen en cuenta las observaciones, o simplemente hay una negativa desde un inicio, hubo una negativa desde un inicio. Al contrario, nosotros siempre creemos que es saludable la inversión, esa inversión que genera trabajo. Vilma es vicepresidenta de la comisión, con ella hicimos el acompañamiento, ella a cada rato ha reiterado dentro de la comisión para que se incluyan los aportes y las observaciones de la bancada de Izquierda Democrática. Sin embargo, ustedes entenderán que es un cuerpo colegiado, una amplitud de legisladores de otras tendencias que incluso en un momento determinado llegaron a condicionar el apruébese de las leyes si se coge tal o cual planteamiento de la Izquierda Democrática. Entonces nosotros lo hemos asumido con mucha responsabilidad y al igual que lo hizo la compañera Vilma Andrade, ella tiene que defender su trabajo. Nosotros tenemos que defender justamente, encontrar el punto entre su trabajo y el planteamiento, en este caso, de Izquierda Democrática. Finalmente, de mi parte, para darle paso a la Moni, que tiene una serie de inquietudes también, me sorprendía que en la postura, o sobre todo en las declaraciones que ustedes daban ya como bancada, les veía nuevamente unidos. Veamos con los asambleístas que han mantenido serias diferencias en la bancada, ya están con ustedes y aparecen en las ruedas de prensa que dan. Esto significa que la Izquierda Democrática logró controlar la crisis que no les gusta que se les mencione, ¿o es una paz momentánea nomás? Bueno, la crisis siempre es saludable, más aún cuando tiene la posibilidad de generar y abrir puentes de diálogo.
Nosotros tenemos una convicción que en el debate, en la postura, en la defensa de posiciones, en la defensa de ideas, pueden haber, en este caso, distintas posiciones en un momento determinado. Pero cabe mencionar que todos pertenecemos a una misma línea, al partido, y tenemos una conexión con nuestra dirigencia, en este caso con la bancada, y estamos justamente en ese proceso de fortalecimiento. No podemos negar que hay diferencias, pero tenemos estos puntos de encuentro que realmente dicen y fortalecen a Izquierda Democrática. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. Yo quisiera saber por qué fallaron las negociaciones. El Ejecutivo aseguró que ya tenían mucho acercamiento de la Izquierda Democrática al proyecto, pero ¿qué pedían ustedes puntualmente? Bueno, en realidad nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Lastimosamente, y tengo que decirlo, el gobierno no hizo la socialización respectiva para poder nosotros absolver o mediar, por ejemplo, los plazos, los requisitos. Nosotros pedimos, por ejemplo, la intervención de la Contraloría. Si hay fondos públicos, tiene que en todo momento estar vigilante la Contraloría. Cuestiones así, que no se deje, por ejemplo, el mercado de valores en la posibilidad de que la Junta Bancaria no haga la supervisión, sino que se quede al libre albedrío y donde se ponen sobre todo en riesgo los fondos de los ecuatorianos y que se vuelva a repetir, por ejemplo, lo que pasó con ISPOL. Entonces, en ese sentido, creemos que el gobierno, por alguna razón, muy probablemente estratégica, dejó que las cosas se vayan dando y pensando en dos posibilidades. Una, que pase por el Ministerio de la Ley, o que en el camino tiene la posibilidad de buscar justamente algunos mecanismos que le permitan la aprobación de esta ley. Además, también la ministra Vela ha hecho varias declaraciones importantes y ella aseguró que varios asambleístas estaban pidiendo favores a cambio de votos. ¿Qué pedía la Izquierda Democrática? Nosotros no hemos pedido nada. Nosotros hemos tenido siempre una claridad en este asunto, que todas las conversaciones, los consensos que se puedan dar a nivel político deben ser transparentes, públicos, y lo que nosotros hemos pedido en realidad es que esta ley tenga, ya lo han dicho y se está desgastando el término, los candados necesarios para que realmente cumpla el objetivo, que es generar empleo con esa inversión que va a venir. Yo respeto la decisión de la Izquierda Democrática. Son libres de tomar la decisión que corresponda. Pero ¿están dispuestos a asumir el costo político que podría tener? Al final se están poniendo del mismo lado del correísmo y del Pachacutic. Ni son malos ni son diablos, simplemente que la Izquierda Democrática parecía una izquierda distinta a la que representaban esas dos bancadas. Es que nosotros estamos precautelando lo que va a pasar mañana. O sea, hoy tuve una conversación en el medio de comunicación y decía que tiene la Asamblea Nacional tiene la llave que puede abrir las inversiones. Por supuesto que sí. Pero primero hay que mirar a qué costo, viene luego ejecución de reglamentos, y la otra cosa es, si la llave no es la adecuada, puede estar justamente dañando la posibilidad de que se haga bien las cosas. Tenemos ejemplos, Anderson, no exactamente dentro de este ámbito, pero que pueden ejemplificar lo que va a pasar, o que puede pasar, si es que no se pone claridad en esta ley. Aeropuertos, como el de Tena, como el de Humandí, que han terminado siendo elefantes blancos, que están ahí, que han representado... Porque la plata la ponía el Estado, ¿no? Exactamente. Vaya, dígale usted a un privado que se haga un aeropuerto en Tena. Pero han quedado. ¿Qué tal en esa discrecionalidad? Hay el artículo 7, donde por decreto el presidente tiene la posibilidad de delegar, no de privatizar, de delegar, sí, por ejemplo. Y como el riesgo lo asume el Estado, y no hay Contraloría, porque no está eso claro en la ley, viene y hace un proyecto, al final dice que el proyecto no funcionó, que le devuelvan al gestor privado, que le devuelvan todo lo que invirtió en estudios, en ejecución, en planificación. El Estado tiene que darlo, el privado se lleva y el Estado se queda agarrado. ¿Me puede dar usted un ejemplo de $1
que haya sido devuelto a los ecuatorianos por gestión de la Contraloría? Ya, eso, uno. Porque yo le puedo dar 10 ejemplos de dólares de los ecuatorianos que terminaron en bolsillos de los contralores, pero no viceversa. Totalmente de acuerdo. Una. La segunda cosa, en esta ley se propone, por ejemplo, el arbitraje. ¿Sí? El arbitraje debe estar normado. Es casi la misma pregunta. Usted ha visto, hemos escuchado los ecuatorianos, que en alguno de estos laudos ha resultado favorecido el Estado ecuatoriano. En casi todos ha perdido. En todos ha perdido. De manera que este arbitraje, de la manera como está planteado en esta ley, está direccionado para que todo el país siempre ¿Cómo pierda. debería ser un arbitraje bien direccionado? Justamente eso, ahí necesitamos ponernos de acuerdo, que nosotros plantear que sea, por ejemplo, arbitraje nacional. Arbitraje nacional, que en el Ecuador me juzguen. Claro, porque lo otro, Usted- pero lo otro es Ya, ponerlo contra las cuerdas y Ya va, pedirle que... ya va. A ver, vamos a... Es que estas son cosas que poquito de agua. se dicen muy fácil. Ah, Un poquito perdón. de agua, sí, le he puesto Gracias, cafecito y agua. Se dice muy fácil. Usted tiene $1.000.000 y porque usted está totalmente desquiciado, decide ponerlos en Venezuela. Usted me va a decir que se sentiría tranquilo con un arbitraje en Venezuela, en lugar de un arbitraje en Londres. Bueno, Se da idea, Sí, se sí, da sí. cuenta, ¿no? Le- O sea, le nadie va a entiendo poner claramente. su plata donde me va a juzgar una autoridad que está sujeta a control de la autoridad con la que me tengo que ir al proceso de arbitraje. Hay cosas a las que la izquierda democrática se está oponiendo que me da la impresión que se oponen solamente por seguir llamándose izquierda democrática. la verdad, Yo no le veo totalmente convencido de por qué se opone el proyecto. la verdad nosotros hemos revisado y tenemos No, sí, me consta. la plena convicción de que en realidad este proyecto, tal como está, no va a cumplir el objetivo. Se habla de 30.000 millones de dólares que tienen que venir de inversiones, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el gobierno ya hizo un seminario donde ya tuvo la posibilidad y lo hizo a través de decreto y hay que hacer la evaluación. O sea, en realidad pasó la ley, por ejemplo, la ley tributaria, donde se planteaba que iba a haber alrededor de 1.900 millones de dólares de ingresos. O sea, es decir, ha habido todo el aparataje ya para que el gobierno pueda hacer cosas. Y plantea esta ley. Esta ley que tiene zonas grises, que no está clara en algunos, porque todo lo que no está escrito no existe. Y se permita y se dé paso a la discrecionalidad y a una direccionalidad que le puede costar muchísimo al país. Y nosotros tenemos que ser responsables y estamos en esa línea de defender justamente el patrimonio nacional. Y es por eso que nosotros estamos en esta posición, Anderson. ¿Cómo votó usted cuando el presidente envió la ley tributaria? Nosotros nos abstuvimos. Y esa era una ley que Grababa grababa a la clase media. A la clase media, clase Y que usted- genera trabajo, ¿no? Ajá. Y ahí, y gracias Anderson, y justamente ahí, ¿cómo se genera empleo? Dándole posibilidades a esa clase media, a esa gente que produce aquí. Esa es la Pero, no, posibilidad. sí, pero a lo que voy, quiero llegar al razonamiento final. La izquierda democrática se abstuvo, como el correísmo, por cierto. Y esa abstención permitió que la ley se convierta en ley, que el proyecto se convierta en ley por el Ministerio de la Ley. Lo hicieron, dijeron en esa época, porque querían darle institucionalidad al país, porque querían evitar la muerte cruzada, porque no querían ser una asamblea de oposición. Llega el segundo proyecto y usted me dice se van a oponer. ¿Por qué no tienen el mismo razonamiento que tuvieron en noviembre pasado? Nosotros, ¿Qué cambió? nosotros estamos en la línea de darle institucionalidad al país, pero no a costos altísimos. O sea, nosotros estamos defendiendo, nosotros hemos defendido esta postura desde el inicio. Cosas lesivas para el pueblo ecuatoriano nosotros no podemos aceptar. Y sobre todo con que vaya a afectar, en este caso, la ley tributaria, exactamente no al rango de a pie, sino a esa clase que genera trabajo, al emprendedor, aquel servidor público que hoy por hoy ya sintió lo que significa tener que ver que sus impuestos ya tiene que pagarlos y de una manera mucho más. Bueno, gracias al voto de ustedes, ¿no? Nosotros nos abstuvimos. Sí, sí, como el correísmo. Ellos Pero no me- votaron, ellos no votaron.
Ellos no votaron porque a la final ellos debían... No, ellos votaron una abstención y precisamente ante la falta de pronunciamiento de la Asamblea, esto se convirtió en ley. Exactamente. No, a ver. Nosotros para el archivo votamos que se archive esa ley. Ellos no votaron Ellos se en la última, abstuvieron, sí. claro, en la última votación. Vamos a ver qué pasa en la sesión de hoy. Seguramente todas las miradas del país van a estar sobre la Asamblea Nacional. No me atrevo a hacer pronósticos, pero seguramente seguiremos conversando. Marlon, tiene que ser muy difícil tomar posturas en nombre de una bancada, pero gracias por haber estado aquí. Muchas gracias Anderson. Esperemos que el gobierno nacional gane la selección y el gobierno nacional no nos meta unos goles. Que gane la selección y que pierda el gobierno, dice. Marlon, gracias. Hasta luego. Claro, con gusto. Hombre, ya. Lo agarramos en la puerta casi. Quería hacer énfasis en lo que a Moni le consultó y usted respondió. Usted dijo, el gobierno no ha llegado a tener estos canales para socializar el proyecto. Y me llama la atención porque el día antes de ayer, cuando se cerró el debate final, el señor Juan Fernando Flores, el coordinador de la bancada, dijo, vamos a articular y vamos a abrir todos nuestros canales técnicos para que se sienten a conversar todos con nosotros y podamos tramitar el proyecto de ley. Usted dice el gobierno nunca lo hizo, entonces el señor Flores mintió. Bueno, lo que me imagino que se refería era después del segundo debate. Ajá. Antes de eso, no había la menor intención de conversar o de socializar o de absolver cualquier inquietud. ¿Y esta vez lo socializaron o tampoco? Yo manifesté que nuestro equipo se reunió justamente con técnicos del BAN y hubo las conversaciones, hubo la evaluación de qué es lo que se había incluido y qué es lo que no se puede incluir. Okay. Entonces, Pero sí tuvieron la reunión con Juan Fernando Flores, ¿o no? el día de ayer justamente. Ayer. Estamos a vísperas, es decir, esto en el corre y trote de aprobar una ley tan trascendental para el país. Creo que no justifica. O sea, realmente creo que los mecanismos fallaron ahí y se debió haber procedido con muchísima responsabilidad. Ok, de esa manera, Muchísimas muchísimas gracias. Nada más. Ahora sí, nada. no, ahora sí, ¿Podemos está terminar? todo claro. Gracias. Bueno, Ahora Marlon. sí. Gracias, Marlon. Anderson. Muy amable. Muchas Estas gracias a fueron las ustedes. declaraciones del coordinador de la bancada de la Izquierda Democrática, el señor Marlon Cadena, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros.